seno es la relación de las longitudes de los lados de un triángulo cualquiera. Para aplicar la ley del seno tenemos dos tipos de triángulos. El primero es ALA, que es cuando te dan un lado o un segmento y dos ángulos. La segunda es ALL, que es cuando te dan dos lados y un ángulo en el extremo. Las proporciones utilizadas para aplicar la ley del seno son seno de A sobre A pequeña igual seno de B sobre B pequeña. La segunda es seno de B sobre B pequeña igual seno de C sobre C pequeña. Y la tercera es seno de A sobre A pequeña igual seno de C sobre C pequeña, teniendo en cuenta que el seno son los ángulos y las letras minúsculas son los lados. Vamos a usar la ley de los senos para resolver el próximo problema. Recordemos que la ley de los senos es la relación entre los lados y ángulos de triángulos no rectángulos. Como podemos ver, hay tres procesos claves para resolver un problema con la ley de los senos. El primero es seno de A sobre A pequeña igual seno de B sobre B pequeña. El segundo es seno de B sobre B pequeña igual a seno de C sobre C pequeña. Y el tercero y último es seno de A sobre A pequeña igual a seno de C sobre C pequeña. Como podemos ver y deducir, ya que la suma de todos los ángulos dentro de un triángulo debe ser 180 grados. Entonces, si sumamos aquí, tenemos 75 y faltan 105 grados para llegar a los 180. Ese será nuestro ángulo C. Ahora, para continuar, bueno, ya teniendo estos datos, los que nos faltan son la B pequeña y la A pequeña. Nosotros usaremos el problema, el proceso 3, ya que tenemos 3 datos y nos falta uno. Entonces, seno de 35 sobre A igual a seno de 105 sobre 10. Para sacar el seno nosotros usaremos calculadora y esto da 0.57 sobre A, y aquí seno de 5 es 0.97 sobre 10. Ahora multiplicamos cruzado y tendremos 0.57 por 10 igual a 0.97 por A. 0.57 por 10 es igual a 5.7. Y ya que A y 0.97 no se pueden simplificar, el 0.97 pasa a dividir. Y por último, la respuesta de A sería 5.88 aproximadamente. Ya teniendo todos los datos excepto uno, podemos usar cualquiera de los tres procesos. Yo en este caso voy a usar el primero. Entonces, seno de A, que es 35 grados, sobre 5.88 igual a seno de B, que es 40 grados, sobre B pequeña, que es el valor que no tenemos. Entonces, seno de 35 grados es igual a 0.57 sobre 5.88. Y seno de 40 es igual a 0.64 sobre B pequeña. Ahora se multiplica cruzado. 0.57 por B igual a 0.64 por 5.88. 0.57 por B igual a 3.76. Y ya que estos dos no se pueden multiplicar, el 0.57 pasa a dividir.
De este modo, la respuesta de B sería igual aproximadamente a 6.60. Y así obtenemos nuestro último valor y resolvimos el triángulo. A los vientos prevalecientes, un árbol creció de modo que se estaba inclinando 4 grados respecto a la vertical. En un punto a 40 metros del árbol, el ángulo de elevación a lo alto del árbol es 30. Encuentre la altura del árbol. Para encontrar la altura del árbol, debemos encontrar el ángulo B. Tenemos el ángulo A con 94 grados y el ángulo C con 30 grados. Lo sumamos y eso nos da 124. Restado a 180 tenemos el total de 56 grados que corresponde al ángulo B. Bueno, para encontrar la altura usamos la fórmula del seno, que es seno de B sobre B pequeña igual a seno de C sobre C pequeña. Tenemos seno de B, que es 56. Seno de 56 sobre 40 igual a seno de C, que sería 30 grados. Seno de 30 sobre C, que es nuestra incógnita. Luego multiplicamos cruzados y nos queda seno de 56 por C igual a 40 por Seno de 30. Luego sacamos el seno de 56 y 30, que vendría siendo 0.83 por C, y es igual a 40 por 0.5. Bueno, multiplicamos 40 por 0.5, que es igual a 20. Entonces tenemos C, que es igual a 20 sobre 0.83. Entonces tendríamos C, que es igual a 24.1 aproximadamente. En este ejercicio vamos a encontrar el área del triángulo oblicuo-ángulo, ya que este triángulo solo tiene un ángulo y dos lados. El área para encontrar es un medio A por B, que es A por B, seno de C. Entonces aquí es A igual, tenemos que reemplazar, A es 4, B es 6 y el seno de C es 120. Entonces ahora A igual, la idea es trabajar con números pequeños. Entonces hacemos esto, multiplicamos el 4 por el 6, eso da 24. El seno de 120 lo encontramos en la calculadora, es 0.87. Si podemos simplificar, simplificamos, aquí se puede, esto quedaría en 12. Entonces sería A igual 12 por 0.87. Eso se multiplica y da 10.44 unidades al cuadrado. Cuando un problema no tiene unidad, se le pone unidad al cuadrado. Para este último problema tenemos que encontrar la altura del asta. El problema dice, un asta que está en un ángulo recto con una horizontal está situada en una pendiente que forma un ángulo de 12 grados con la horizontal. La sombra del asta mide 16 metros de largo y apunta directamente hacia la pendiente. El ángulo de elevación desde la punta de la sombra del sol es de 20 grados.
Aquí podemos observar que el asta está en un ángulo recto con la horizontal situado en una pendiente con un ángulo de 12 grados con forma horizontal. La sombra del asta, que es esta, mide 16 metros de largo y apunta directamente a la pendiente, como se observa. Y por último, el ángulo de elevación desde la punta de la sombra del sol es de 20 grados, que es este. Podemos observar aquí abajo el triángulo un poco más ampliado. Si sumamos 20 más 12 es 32, que nos daría el ángulo B. Y si le restamos 12 a 90, ya que esto es un ángulo recto, nos daría 78. Primero tenemos que encontrar el ángulo C para poder encontrar la altura del asta. Entonces, tenemos el ángulo C, que es 180 grados, se le resta la suma de los dos ángulos. Esto sería 180 menos 110 y el ángulo C sería 70 grados. Entonces aquí tenemos 70 grados. Luego, para encontrar la altura del asta, se utiliza la ley del seno. Entonces sería seno de B, utilizando esta fórmula, seno de C sobre C. Se reemplazan los valores, sería seno de B, que es 32 sobre B, que es nuestra incógnita, seno de C, que sería 70 sobre C, que sería los 16 metros que tenemos aquí, 16 metros. Luego multiplicamos cruzado y tenemos 16 multiplicado con el seno de 32, que en la calculadora nos da 0.53, igualado a B multiplicado por el seno de 70, que es 0.94 en la calculadora. Se multiplican estos dos valores, nos da 8.48, luego igual a B, pasamos este a dividir, 0.94, y nuestra respuesta aproximadamente sería 9.02 metros. Entonces, la altura del asta sería 9.02 metros.